conversemos un ratito, pues Joaquín, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado este tiempo? ¿Qué has pensado para ir entrando de a poquito en el tema mientras los demás se conectan? Tenemos ahí unos minutitos los hermanos. Bien, bien, ha sido un tiempo que yo creo que no hemos experimentado nunca, porque esto es una pandemia que ya se habla que casi tiene unas características muy parecidas a una guerra mundial. Yo creo que es un tiempo en que Dios quiere algo más. Yo creo que sin duda todos los cristianos y las personas que no lo son, que no creen, pueden ver que algo pasa, que lo que está sucediendo no hay un control de hombre, porque tú sabes cómo es esto, o sea, se echan la culpa entre todos. Hoy día la gran duda y pregunta de dónde viene este virus. Entonces tú te das cuenta que unas respuestas concretas en el ser humano, en el hombre, en la política, no sé si irán a llegar. No sé qué crees tú. No, no, nosotros entendemos que las informaciones nunca se sabe quién está diciendo la verdad, no sabemos fuentes, unos se van a echar la culpa con otros, muchos van a querer tener soluciones. Pero el hecho concreto que hoy día estamos pasando un tiempo, una pandemia que en esta era, digamos, en esta generación nunca se vivió una cuarentena de este tipo. Interesante saber es que estamos comenzando eh, como región, por causa del calor también. Hay mucha información, muchísima información. Hay de todo tipo, creo que las redes sociales están plagadas con información. Nosotros la verdad es que nos informamos sobre todo lo que las autoridades están diciendo, pero la verdad es que por un poco de salud mental tratamos de no escuchar todo lo que está en las redes sociales y estamos enfocados en otros temas también que son importantes. Por supuesto, esto es una contingencia que no podemos dejar de lado, pero la idea es hablar un poco de eso. No, nosotros no somos expertos en COVID, ¿cierto? Pero sí tenemos vidas que han sido transformadas y que tenemos la carga de hablar con los amigos que están aquí conectándose y con los que van a escuchar después, que no han podido conectarse hoy, pero como esto queda grabado, queremos contarles y hablar un poco de cómo enfrentar esta crisis, estos miedos, estos pánicos, estas ansiedades, porque no es un tema sencillo, es más bien complejo. Es verdad, y no es poco que podamos ver y entender que toda crisis, todo tiempo complejo como el de hoy es una posibilidad también. Uno ve tanta información como tú dices que yo creo que ya no es sano ver mucho ni leer mucho. Yo creo que como tú dices, nosotros nos vemos, nos regimos por las autoridades oficiales, pero también en cada crisis, en cada tiempo complejo es una posibilidad también. Es un tiempo entre todo lo complejo que esta crisis puede dar, inestabilidad económica, pero es lo que, no sé, pues hablábamos hace un rato, que es un respiro al planeta también. Se han visto cómo los mares han vuelto a estar un poco más limpios, los ríos, los cauces, están llegando peces en zonas donde no habían peces en años. Y sin duda, a veces pasa que Dios, la única forma que tiene para ponernos quietos es que nos saque la comodidad y, como lo conversábamos hace un rato, saque nuestra confianza en nosotros mismos, que no hay forma que paremos. Eso es verdad, no hay forma que paremos. Sí, tú sabes que este live se llama Saliendo del Engaño. Quiero explicarte un poco, bueno, lo conversamos internamente, pero quiero explicarle un poco a los amigos de por qué saliendo del engaño. Eh, muchas personas están viviendo una vida que no es la vida. Quiero explicarlo un poco mejor. Esta carga viene de por muchas personas que están en este minuto pasándolo mal y están
cuestionándose todo, ¿me entiendes? Estos son los momentos donde uno se cuestiona para qué vive, el sistema, cuánto sirve, el trabajo que desde la explosión social, tú sabes que muchos empresarios han quebrado. Hoy nos golpea una pandemia donde mucha gente que trabaja con honorarios y no va a recibir nada. Entonces es un tiempo de cuestionamiento y es un tiempo donde la gente está pensando y está evadiendo, de alguna manera, como un mecanismo de defensa, está evadiendo la realidad. La realidad es que hoy día tenemos un virus que está atacando al mundo y que está provocando muertos. Y no sabemos cuántos muertos vamos a tener en Chile. No sabemos cuán debilitada o cuán fuerte está la economía para soportar lo que se está viniendo. Entonces, eso a mí me hizo recordar el tiempo cuando yo viví engañado. Yo viví mucho tiempo engañado y a eso se refiere. También más adelante vamos a hablar de algunos engaños que tenemos como cristianos, pero hoy día, en este minuto, yo quiero hablar más bien de la vida de las personas que no conocen a Dios y que lo están pasando mal y que se están asustando y que están entrando en crisis de pánico y que corren a los supermercados. Y yo no quiero apuntar a hacer un juicio de valor respecto de eso, Joaquín. Yo lo que quiero es un poco transmitirles una verdad profunda, una verdad que trastorna la vida. Y no estoy, cuando digo una verdad, no estoy hablando de un sistema religioso, no estoy hablando de religión. Tú sabes que las religiones no generan una salvación a las personas, no pueden ser las personas pueden encontrar un momento de quietud, o algún consuelo, pero hay una vida que es una vida distinta, una vida que está escondida, que la gente normal no conoce. Esa vida, esa vida es un engaño y esa vida genera ansiedad, esa vida genera un ir y venir en la sociedad todos los días que hoy día se fractura. Antes de estas crisis, la vida normal cotidiana transcurre día a día, es un ir y venir, un correr e ir tras cosas, tras metas que cada persona se plantea. Pero cuando vienen estas crisis, empiezan los cuestionamientos. Uno empieza a preguntarse, ¿cuánto tiempo corrí y dejé, por ejemplo, de saludar a mis padres o a mis abuelos? ¿Cuánto tiempo corrí llegué a la casa obligado en una cuarentena y me di cuenta que mi hijo tenía 7 años y me di cuenta que en los 7 años no estuve con él? Cuestionamientos que provocan ansiedad y provocan crisis, provocan depresiones. El miedo de no saber que tú vas a un comercio y tú tienes que teclear, ¿cierto?, tu clave para poder pagar. ¿Hay COVID en esas teclas? ¿En la manilla? ¿En la bolsa del pan? ¿En mis pies? ¿Cómo vive alguien así? ¿Cómo puede una persona normal que está en una vida, que a eso me refiero el engaño, está en una vida, sometida en una vida, ¿cierto?, que se construyó, que pensó, su ventana de mirar el mundo la tenía construida, arreglada, mínimamente arreglada, ¿cierto? Y de repente se le desarma todo. ¿Qué crees tú que siente una persona como así normal, en la calle, en la vida, la gente que está? ¿Qué siente? ¿Qué Yo, sienten tus parientes, tú, la gente, no? y hay casos como, voy a hablar de lo práctico, el trabajo. Tú sabes que por el trabajo yo tengo algunos contactos con gente que es de mucha plata, muchos recursos. Entonces, tú los veías bien,
en la forma, en la estructura, con buenos trabajos, con buenos sueldos, con buenas casas. Y yo ya llevo años en estas zonas de estando con gente de mucha plata que obviamente que construyen casas, pero hay vidas, hay hogares, hay relacionamientos que están completamente destruidos porque, como tú dices, han construido mal. Hoy día varios de esta gente que yo conozco por la crisis que partió en el estallido, ahora con lo del COVID, están prácticamente en bancarrota, a tal punto de que he conversado con un par que están pensando en hasta congelar el año escolar, que no están teniendo para pagar el colegio. Y varios de Brígido, ellos claro. sí, son colegios que la mensualidad son 500.000 pesos, 550.000 pesos y normalmente tienen 3, 4 hijos estudiando. Y esa estabilidad que uno ve, como tú dices, que uno construye en cosas de hombres, en cosas humanas, tú te das cuenta que en un minuto pueden cambiar, pueden destruirse. ¿Y cuánto de nuestra vida construyó en esas bases y hoy día nos damos cuenta de que esta estabilidad económica se destruye y se destruye nuestra vida de las personas? Y ahí Dios nos lleva a lo realmente importante, como tú dices, que se llevas a profundizar en estos engaños que la gente vive. Y tú te das cuenta que hemos quitado el sentido, hemos quitado la importancia a lo que realmente vale en nuestra vida, a los relacionamientos, a los vínculos. Y como te digo, Sí. yo veo mucha gente cercana que sufre por su inestabilidad económica. Ahí está su sufrimiento. Eso controla todo alrededor. Si eso está tocado todo para ellos. Sí, no, imagínate, aquí mismo, aquí hay personas de distintas partes, tenemos gente de otras latitudes también. eh, Hay una persona de Estados Unidos, María, un saludo para ella. eh, Está Nelly, hay un montón de personas que son de distintos contextos, de distintas zonas de Viña del Mar, nos están saludando. Pero fíjate, mira, lo complejo que es la situación, porque aquí no sirve decirle a las personas que están pasando por crisis de pánico o que están pasando por depresiones, porque son absolutas, o sea, ya venimos con una carga emocional desde el estallido social muy importante. Hay profesionales que dicen que el costo emocional del país es muy alto. Imagínate ahora tú le sumas un virus, ¿cierto? Que en algunos lados dicen que el cuerpo no logra ser inmune, es que eso quiere decir, según esta información que no está confirmada, que hablábamos de tantas informaciones, es que una persona podría llegar a tener por segunda vez. Imagínate, entonces, ¿qué hace una persona normal para enfrentar una situación? ¿Qué hace una dueña de casa, una mujer que trabaja, que en su trabajo tenía su estabilidad emocional, que en su familia, en su entorno familiar tenía su estabilidad emocional? ¿Qué hace una persona que en su negocio tenía su estabilidad emocional y hoy día no tiene negocio o está a punto de quebrar? ¿Qué hace una persona que estudió años y pensó que su universidad o su estudio le iban a mantener firme y se da cuenta que frente a un bicho, un virus, un organismo vivo, como quieran llamarlo, porque nadie sabe lo que es, una construcción científica, se cae todo? Entonces, nosotros queremos ponernos en el lugar de las personas. Ahora, tenemos que ser muy sinceros en este aspecto. No solo es el COVID, no solo es un estallido social, hay enfermedades que nos mueven el piso y nos quiebran todos los esquemas. Enfermedades graves, tenemos amigos muy cercanos, familias que están ahí también, que están sufriendo, uno de los núcleos familiares, una de las personas están sufriendo enfermedades muy graves. Entonces, ¿qué hace una persona normal que está enfrentando una situación? Nosotros queremos hablar un poco de eso. Yo, tú sabes, tú me conoces, somos amigos, yo no me gusta ser autorreferente, pero creo representar ¿Verdad? de alguna manera muchas personas que, como yo, vivían engañadas. Yo muy, muy joven tuve una vida que
tenía de todo, no era una persona rica, pero tenía de todo. Y siempre me parecía tan extraña la vida, ¿me entiendes? Me parecía tan extraño que la gente se casara, se separara, que la gente peleara, que los hijos quedaran abandonados. Me parecía tan extraño que había que trabajar o estudiar tanto ¿para qué? Para trabajar. Y después, ¿para qué? Para comprar cosas y después para seguir trabajando. Esa vida sistemática donde tú estás incrustado en un sistema, nunca me cuadró. O sea, yo sentía esa desazón que hoy día puede estar sintiendo mucha gente al movérsele el piso, al sentir de que lo que ellos pensaban que era la vida ya no va a volver a ser más. Porque tenemos que ser realistas en eso. O sea, el Chile de septiembre del año pasado no vuelve más. Es probable que la sociabilización de las personas, si seguimos en este nivel, no sea más como era antes. No, La disculpa, gente, Javi. Y no solo eso, que claro, pase lo del COVID y que vuelva otra vez las marchas, la protesta, la crisis social. Es muy probable. y sabemos que hay más virus, y este no es el único. Es probable que la gente quiera decir, bueno, aprovechemos el 5G, metámonos a las casas y vivamos virtualmente, porque tú te fijaste que las plataformas de educación virtual se destaparon de un día para otro, después que no se podía, que el único medio era el colegio, que los niños tenían que ir al colegio presencialmente. Hoy día los niños están estudiando online. Entonces las cosas cambian y esos cambios generan una ansiedad muy grande, generan crisis de pánico, generan depresión. Si no tienes gente al lado, generan problemas muy graves y que no son fáciles. Y lamentablemente la industria farmacológica toma ventaja porque empieza a recetar tranquilizantes que son paliativos y que no logran enfrentar realmente el problema, no lo solucionan. Y aquí yo quiero destapar el primer engaño. El primer engaño es que esta vida que la gente vive en un sistema impuesto por los gobiernos no es la verdadera vida. Esta vida de ir, de comprar y venir no es la verdadera vida. Y estoy hablando de lógica pura. Mira, ¿por qué en este sistema hay grupos de gente que quedan fuera del sistema? ¿Por qué existen estas distancias sociales? ¿Por qué no funciona el sistema si esta es la verdadera vida, es la vida, todos debemos vivir inmersos en este sistema? Yo recuerdo que estoy seguro que hay mucha gente que se está cuestionando eso, gente normal que está diciendo, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? Eh, y yo quiero informarle a la gente, contarle que hay otra vida que no se rige bajo estos parámetros, otra vida que es superior a la vida que conocen. Si a ustedes, queridos oyentes, no sé cómo decir, video asistentes, si tú que estás en tu casa piensas que esta vida, ¿cierto?, era la vida y no hay otra vida, te quiero decir que alguien te engañó, porque no es así. Jesús dijo algo muy interesante. Le dijo a la gente que quería seguirlo, dijo, sí, una persona le dijo, Jesús, permíteme ir a enterrar a mis padres primero antes de seguirte. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso nos da un pequeño indicio de que la vida que los hombres creen que tienen, para Dios y para Jesús no es vida. Es una pseudoesclavitud, es un submundo donde hay que subsistir y donde hay que caminar bajo la corriente del sistema económico de turno. Porque si el sistema de turno cambia, ¿cierto? Cambia todo. Hay que cambiar la forma de vivir, de trabajar, todo. Jesús dijo así, esa no es vida. Esos son muertos espirituales que caminan. Y nosotros queremos decirle a la gente
de que hay otra vida, que hay una esperanza, porque la vida que tú estás viviendo no es la vida. Así que cuando se cae esta vida de un submundo, ¿cierto? No se cae la vida, se cae apenas un sistema, se cae apenas como lo acabo de decir, un mundo inventado. Pero el verdadero mundo, la verdadera vida es otra vida. Jesús y en las escrituras de Dios, y no estoy hablando de religión, por favor, no me malentiendan. No estoy hablando de que la vida es ser un religioso, porque Dios no es religioso, Dios no es católico, Dios no es evangélico, Dios no tiene que ver con la religión. Justamente Dios tiene que ver con la vida. Entonces, las escrituras dicen que quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, quien no conoce a Jesús está viviendo en un submundo inventado, donde los sistemas económicos gobiernan, donde las propias clases sociales te dictan qué hacer, donde te miden por lo que tú tienes, te estratifican, te ponen en un segmento de la población. Y si te tocó mala, quedas fuera y quedas abandonado por el sistema. Eso no es vida. Eso es una invención del hombre. Esos son sistemas del hombre que inventó, que levantó, que no podemos salirnos del sistema porque vivimos en ese sistema, trabajamos y nos movemos también como se mueve el mundo, pero muy distinto, y esto es lo que quiero transmitir, muy distinto es que yo crea que esa es la vida, que cuando ese sistema se acaba entonces mi vida. No, 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 no. La vida es mucho más que un sistema económico, es mucho más que un sistema político. La vida es lo que Dios le otorgó al hombre. Nosotros y la gente, toda la gente sabe que Dios es real, que existe, que quiera taparlo de una manera u otra, pero en el momento del dolor, en el momento del quebranto, en el momento de la enfermedad, en el momento de la vida y la muerte, el hombre lo primero que hace es decir, Dios mío, ayúdame. Es lo primero que sale. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Fuimos creados para estar con Él. La verdadera vida del hombre es el estar con su Creador. Ahí encuentra la plenitud y encuentra la seguridad. Pero ahí hay un problema. Y aquí yo quiero a la gente que está escuchando entregarle la posibilidad de experimentar esa vida. La vida que les estoy contando. La vida, la verdadera vida. La vida que no depende de todos estos parámetros, que no depende de lo externo para ser feliz y desarrollarse, que no depende de lo que esté pasando en el mundo para tener alegría, gozo y plenitud, que no depende de nada externo, depende de que yo me acerque a Dios. Entonces, aquí nos encontramos, Joaquín, con un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos tú y yo ayudarle a la gente para entender esto? Porque escúchame, hay mucha gente que cree que con creer en Dios es suficiente. Y mira, y se pregunta así, bueno, ¿y si Dios está? ¿Por qué? ¿Pero por qué permite el COVID? ¿Y si Dios está? ¿Por qué permite la pobreza? ¿Es Dios injusto? Es como que yo hablara de alguien, ¿cierto?, que no conozco. Yo puedo decir así, Donald Trump es un, qué sé yo, un mal hombre, es un mercenario o es un hombre. ¿Y cómo sabemos eso si no conocemos a Donald Trump? ¿Cómo sabemos, cómo nos atrevemos a hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Cómo? Porque el engaño es creer que creer en Dios es suficiente. Y hay que puro observar la vida de las personas que están en crisis para darse cuenta que ese Dios que está en su mente, que cree, que ellos creen, no es el Dios verdadero. No es el Dios verdadero. El Dios verdadero es otro Dios.
Y no es religioso ese Dios. El Dios verdadero es el creador, el que nos dio la vida, el que nos hizo. Entonces, aquí hay un problema, Joaquín. ¿Cómo ayudamos a la gente? Porque realmente la gente está separada de Dios. Y el engaño es creer que están relativamente cerca de Dios y que Dios es un Dios distante, que es un Dios injusto, que es un Dios que no es omnisciente ni omnipresente. Es un engaño para ellos, es un engaño. Es un engaño creer que hay un Dios que se le escape un virus. Lo que queremos decir es que las personas no conocen a Dios y para tener esta vida verdadera necesitan conocer a Dios. Pero ahí está el problema. ¿Cómo pueden conocer a Dios si nosotros somos seres mortales, pecadores? ¿Cómo estas personas realmente pueden experimentar a Dios? ¿Dios se puede experimentar? Joaquín, ¿qué dices tú? ¿Se puede experimentar Dios? ¿Se siente Dios? Una experiencia, o la tienes o no la tienes, es así, no es por conocimiento, no es por razón. Como te dije y como tú dices, si tú vivías en un engaño, pero hay que entender que todo el sistema también se mueve para que yo no salga de ese engaño. Y es Dios, como tú dices, todo el tiempo queriendo una relación con nosotros, llamando, nos pone esto, que no es porque venga de Dios, es por consecuencia de vivir sin Dios, porque Dios es el Dios de la vida. Como tú dices, no basta con creer, esto es un acto mucho más concreto y estas crisis pueden ser una posibilidad también de acercarnos un poco más y, como tú dices, poder experimentarle, porque es vida y es real. Absolutamente. Imagínate cómo las personas van a enfrentarse a esta situación como todos creemos, ¿cierto? Sin querer ser alarmista, esta situación va a progresar. Los enfermos van a aumentar y lamentablemente los muertos también. El trabajo no va a ser fácil, el ingreso no va a ser fácil. ¿Cómo enfrenta una persona esta realidad? Y escúchame bien, aquí este es otro engaño. ¿Cómo un cristiano, pseudo cristiano o una persona que dice creer en Dios enfrenta esta crisis si realmente no tiene a Dios como su fundamento de vida? Aquí la fe va a ser probada. De moros y cristianos, nuestra posición, nuestra fe va a ser probada. Mucha gente dice que tiene fe en Dios. Mucha gente dice que es ser cristiana o católica. Mucha gente dice, pero la verdad es que no ha considerado a Dios en nada, no la considera. Es más, consume todo lo de Dios. Ellos saben que Dios creó el cielo, la tierra, ¿cierto? El oxígeno. Son consumidores de lo de Dios, pero no reconocen a Dios en sus caminos. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a Dios? ¿Cómo hacemos para ir a la verdadera vida? A esta vida que podemos, Joaquín, hemos podido experimentar. Esta vida que ha transformado, es una vida que transforma. No es una religión, por eso Jesús era tan contrario a las religiones. Jesús reprendía y reprobaba a la gente religiosa. ¿Sabes por qué? Porque la gente religiosa hace ritos y no va a Dios, hace ritos, ¿me entiendes? Ritos, costumbres, las repite una y otra vez, va a un lugar que dice que es el lugar donde Dios podría estar, hace rezos, oraciones, ¿cierto? Sin conocer al Dios que ora, o lee una Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. No sabe que Dios está irado con la gente, pero también que hay una posibilidad de acercarse concreta. Entonces, la gente está extraviada porque, como tú bien dices, este sistema ha engañado a la gente y la vuelve, ¿cierto?, una persona individualista, la vuelve una persona ensimismada,
¿cierto? Lo único que piensa la persona normal es en cómo salir adelante él, ella y su familia, y lo demás no importa. ¿Cómo podemos, Joaquín, entregar esta verdad para que la gente pueda experimentar la verdadera vida? Tocas a los inconversos, como tú dices, o a la gente que no ha sentido a Dios o no lo ha encontrado la experiencia. Estas crisis también tocan y prueban mucho a los que decimos ser un discípulo y un cristiano. Yo me acuerdo que con la crisis, que lo que pasó, yo me vi con falta de fe, de hacer filas para que no va a haber que comer y de repente tú te acuerdas así que Dios es el que nos sustenta y esta vida y este sistema no quiere que la gente salga de este engaño. Uno ya es libre, uno es libre. Hoy día uno al tener una experiencia con Dios, al conocerle, al saber que Él nos llamó, nuestra vida tiene otra esperanza, hay otro foco, Él nos vuelve al camino, uno se pierde, como tú dices, porque este sistema, como lo conversábamos hace un tiempo, esta industria del temor hacia el hombre, también toca a algunos cristianos. Y ahí es donde tú llegas a este punto. El engaño es muy fuerte para el ser humano. Y esto solo se hace con un milagro, solo se hace conociendo verdaderamente al Señor de la vida. Estos tiempos complejos no se pueden afrontar con psicología, no se pueden afrontar teniendo esperanzas en los políticos, o en un partido X, en un partido A, en un partido B, en la economía mundial que va a salir un nuevo líder. Es Dios llamándonos de vuelta a lo simple. Dios quiere ser el todo. Él no va a escatimar, como lo conversábamos hace un rato, la fluidez así de que nuestra confianza llegue a un punto, estar 100% puesta en el Señor. Sí, hay muchas cosas que la gente no entiende y que es importante que de alguna manera los saquemos de algunos engaños, para que ellos tengan el camino libre para ir a Dios voluntariamente. Primero, por ejemplo, Dios está airado con el hombre. ¿Por qué está airado con el hombre? Justamente porque el hombre no lo ha tomado en cuenta. Las crisis y todo lo que vivimos como seres humanos es porque el hombre ha abandonado a Dios, no porque Dios haya abandonado al hombre. El hombre ha dejado a su creador, lo dejó. Sabiendo que existe, prefirió adorar imágenes, prefirió rendirle culto a santos, hacer religiones, inventar, aferrarse a filosofías que no tienen ningún asidero científico, prefirieron inventar cosas para decir cómo, de dónde venimos, que evolución, los filósofos se llenaron la boca con la razón y centraron todas las verdades en el propio hombre y dejaron de lado a su creador. Y Dios está irado por eso. Eso es abandonar a Dios, es el primer pecado del hombre. El pecado no es solamente fumar, tomar, que la gente vea pornografía, no tiene que ver con eso. Lo primero que Dios le desagradó profundamente es que el hombre lo abandonara a él. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con un propósito, con una idea, no para sumergirlo en un sistema que él no creó, un sistema humano en favor de los propios hombres. Dios es justo, por lo tanto, lo que él había pensado para el hombre tiene otras dimensiones totalmente distintas. Lo que Dios había preparado para el hombre es la verdadera vida, lo que nosotros hoy conocemos como vida, que trasciende a lo humano, a lo doméstico, a lo del día a día. Es una vida superior sin abandonar lo terrenal, sin dejar de disfrutar de las cosas prácticas de la vida. Pero lo primero que podemos decir es que el hombre abandonó a Dios. Ese es el primer error. No es, Dios nos ha abandonado. No, tú abandonaste a Dios. Tú no los consideras en tus caminos. Ir a una misa o ir a un culto cristiano evangélico o ir a una sinagoga no significa que estás considerando a Dios. Eso es una religión. Dios no le importan las religiones. Dios no tranza con las religiones. Porque
Dios está airado con el hombre. El hombre es un ser pecador desde el minuto que se aparta de su creador. Ahora, ¿cómo hace el hombre para volver a Dios? Ese es el punto. Porque si, mira, el hombre pecador está separado del amor de Dios, la Escritura lo dice textual, los que han leído la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos los hombres, todos somos pecadores, unos se creen mejores que otros, pero finalmente todos pecaron, todos alguna vez han mentido, todos alguna vez le han robado la honra a alguien, ¿cierto? O han sacado algo, o han hecho alguna cosa que está mal, que su conciencia le ha dicho esto está mal. Así que todos somos pecadores y todos sabemos que es así, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios si Dios es un Dios santo? ¿Cómo hacemos para acercarnos a Dios y experimentar esta verdadera vida? Si Dios está airado con el hombre, ¿cómo hacemos para volvernos a Él? Y ahí es donde hay una buena noticia. Esa es la buena noticia que nosotros queremos compartir esta noche. Queremos decirte que hay otra vida, que esta no es la vida. Que esto te hizo, esta situación puntual, contingente, hizo que tu piso se moviera. Que empezaras a cuestionarte, que empezaras a tener crisis de pánico, que empezaras a tener depresión, que tu tristeza, tu semblante empezó a cambiar. ¿Por qué pasa esto? Porque tú crees que esta es la vida. Pero nosotros te queremos dar una noticia. ¿Cuál es la noticia? Que hay otra vida. Que Jesús dijo, sí, hay otra vida. La gente que vive en este mundo sin mi Padre son muertos vivientes, muertos que caminan. Pero yo vine a traer vida, yo soy la vida. Ahí está la buena noticia. Jesús vino a volvernos a la verdadera vida. ¿Y cómo hizo eso Jesús? Ese es el punto. Eso queremos conversarlo. ¿Cómo hizo eso Jesús? Si somos todos pecadores, si estamos lejos de este beneficio maravilloso de estar cerca de Dios, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, significa simplemente esto, que como pecador nos privaron de lo más hermoso que había, nos privaron del amor más maravilloso que existe, el amor de Dios. Por ser pecadores quedamos sin la paternidad de Dios. Por ser pecadores quedamos sin el amparo de Dios. Por ser pecadores quedamos como huérfanos. Y como huérfanos vivimos independientes, luchando con el otro. Creemos que todos son una amenaza. No solo el COVID, es mi vecino que me puede pegar una mascada, es el otro que me quiere quitar el puesto. ¿Por qué soy así? ¿Por qué vivo lleno de temor? Porque estoy lejos de Dios. Porque perdí a mi Padre Celestial que me cuida. Lo perdí y quedé sin su amor, quedé desprotegido, naturalmente quedé solo, con esta sensación de soy un huérfano, tengo que rascarme con mis propias uñas, tengo que salir adelante, entonces tengo que estudiar y si no tengo para estudiar, tengo que ser un hombre trabajador, tengo que luchar y tengo que ganarme el sustento y tengo que tener plata. Y ahora, con estas crisis, quedamos con un signo de interrogación y decimos así, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está mi refugio? ¿No será Dios diciéndole al hombre, esta no es la vida? ¿Ese no es tu amparo? ¿Tu educación no es tu sustento emocional? ¿No será Dios diciéndonos, vuélvanse a mí? Yo soy su creador, yo los hice. Yo creé el ojo, yo creé el cerebro, yo creé la tierra, yo creé el mundo, yo creé el universo. Lo hice a imagen y semejanza mía. Vuélvanse a mí. Cuando yo tengo un reloj malo, tengo que llevarlo al relojero. Cuando el alma está dañada, ¿a dónde tengo que volver sino a Dios? No se le ocurra, perdónenme los médicos, psiquiatras, sobre todo los psiquiatras. Los medicamentos son un paliativo que te adormecen, pero no te sanan. Ellos lo saben. Hay casos muy puntuales que por supuesto hay que acudir al médico, pero estamos hablando de la vida, del alma. El ser humano no es solamente alma y cuerpo, es soma, es espíritu. No hay doctores del espíritu.
Hay doctores del alma, son psicólogos, ¿cierto? Y hay doctores del cuerpo, son los médicos a que acudimos cuando nos duele algo, cuando estamos enfermos. Pero el soma, el espíritu del hombre, ¿quién lo ve? Y ahí está la vida del hombre, en el espíritu del hombre. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Y ahí es donde Jesús entra en acción. Lo que el hombre no podía hacer, el Hijo de Dios lo hizo. Jesús bajó a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó para estar entre nosotros, para resolver este problema, porque el hombre no podía hacer nada. El hombre no puede, esto es muy importante porque esto es un engaño. La gente cree que puede esforzarse para agradar a Dios. Ya, vamos a hacer una manda, vamos a hacer una ofrenda, vamos a caminar kilómetros para que Dios se agrade. Voy a portarme bien para ganarme el cielo. Esos son los comentarios de la gente. La gente cree que puede agradar a Dios con sus obras. Y no es así. Ningún hombre en la tierra puede agradar a Dios. Porque nosotros lo abandonamos. Y la paga del pecado es muerte. Dios había decretado que si su creación lo abandonaba y lo dejaba, su creación se iba a separar de él. Porque él era un Dios santo y no convive con el pecado. Entonces, el hombre no puede, el hombre intenta darle cosas a Dios y Dios no las recibe. ¿Quién es el intermediador entre Dios y los hombres? ¿Quién logró aplacar la ira de Dios sino Jesús? ¿Cómo lo hizo? Lo digo en breves minutos. ¿Cómo lo hizo? Jesús dijo así, Dios dijo así, ¿quién irá a la tierra? Y Jesús dijo, yo voy. Y siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre. Perdió su condición de Dios. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hizo grandes prodigios y milagros. Todo el mundo, históricamente, científicamente, entiende que Jesús vivió una vida poderosa. Sanó enfermos, levantó muertos. Estuvo entre nosotros. Jesús, hay un antes y un después de Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo, la humanidad se fue transformada por un hombre. Por un hombre que tenía la verdadera vida, no la que teníamos los seres humanos normales, es la verdadera vida, la que Dios siempre quiso. Ese hombre habitó entre nosotros, moró en la tierra y la gente el mundo dio testimonio de su amor y de su poder. Ese hombre que hizo todo lo que Dios quiso, que vivió dependiendo del Padre diariamente, que le obedeció en todo a Dios, ese hombre que fue tentado en todo pero que no pecó, ese hombre murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre. Su sangre preciosa pagó el precio de tu pecado y del mío, del de ayer, del de hoy y el de mañana. La sangre que derramó Jesús fue olor fragante para Dios. Dios dijo, este sacrificio yo lo acepto por toda la humanidad. Es mi Hijo amado, quien no pecó, que se hizo pecado por causa de nosotros los pecadores. El justo se hizo injusto por causa de nosotros, para que por su muerte se nos atribuyera esa justicia a nosotros. Esa sangre que fue derramada en la cruz, Dios dijo, yo la acepto. Es el único sacrificio que yo permito, el de mi Hijo, para que el hombre se vuelva a mí. Ahí está la buena noticia. El hombre separado de Dios, cómo se acerca y vuelve a su Creador, cómo vuelve a abrazar la paternidad de Dios, cómo vuelve a abrazar el amor, cómo vuelve a obtener esa protección, cómo vuelve a tener el sentido de la vida otra vez. ¿Cómo lo hace? Por medio de Jesucristo, aceptando el sacrificio de Jesús, un sacrificio sustituto. El que debía morir era yo y Él murió por mí en la cruz. El que debía derramar su sangre era yo y Él derramó su sangre en la cruz por mí. Pero no termina ahí la buena noticia. La buena noticia es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día. La muerte no lo pudo retener. La verdadera vida no puede ser retenida por la muerte.
Dios levantó a Jesús de los muertos al tercer día. Y muchos fueron testigos de eso. Más de 500 personas. Jesús se les apareció y les dijo, aquí estoy. Lo que estaba escrito en la antigüedad se hizo realidad en mi vida. Yo morí por ustedes en la cruz. Mi sangre fue acepta por Dios. Está hecho. Está pagado el precio de su libertad. Los que crean en mí, Dios los aceptará de nuevo como hijos. Mira, tremenda noticia. Y no solo eso, no termina ahí. ¿Qué Dios hizo? Lo exaltó después de haberlo resucitado. Dios exaltó a Jesús hasta lo más alto y le dio un nombre, sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Dios lo declaró como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, Jesús se hizo hombre, vivió entre nosotros, nació en un pesebre humildemente, ¿cierto? Vivió entre nosotros, hizo grandes milagros y prodigios y murió en la cruz por ti y por mí. Su sangre se derramó y Dios dijo, acepto este sacrificio. Y Dios lo levantó de los muertos al tercer día y lo exaltó, la gente lo vio y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dijo, sí, ahora mi hijo es el rey, el Señor, el dueño, todo se lo he entregado en sus manos. He puesto el gobierno de todas las cosas en su mano. Todo aquel que declare que Jesucristo es el Señor será salvo. Todo hombre o mujer que crea en el sacrificio de mi hijo, yo lo voy a constituir ahora hijo mío. Desde la orfandad pasamos a ser hijos de Dios. Y ahí, en ese arrepentimiento de nuestra vida pecaminosa, cuando nos volvemos a Cristo y reconocemos a Jesús como Señor, entonces entramos a las aguas del bautismo y nacemos a la verdadera vida. Joaquín, esa vida maravillosa nosotros la tenemos, la experimentamos día a día. Hemos visto grandes milagros, hemos visto cómo Dios nos ha guardado, hemos visto cómo los vientres de nuestras esposas que estaban cerrados, Dios los abrió. Hemos visto la transformación. La gente que me conoce, que está ahí, sabe mi transformación, me vio perdido en una vida oculta, en una vida triste, de oscuridad, sin razón, sin esperanza. Estuve a punto de perder mi matrimonio y Dios me transformó con el simple mensaje que acabamos de escuchar. Y no solo a mí, muchos hombres y mujeres han sido transformadas por este mensaje, han sido revelados, se les corrió el velo y vieron que Jesús era el Señor, que ellos se habían mandado solos, que habían dejado de lado a Dios y que la única forma de restaurar eso era volviéndose a Dios de nuevo teniéndolo como Dios, como gobierno, el evangelio del reino de Dios. La buena noticia es que Dios vuelve a los hombres. Eso que perdimos, que era la mala noticia, la peor noticia que la humanidad tuvo, perder a su Dios. La peor noticia es revertida por la vida de Jesús y su sacrificio, y ahora Dios quiere volver a nosotros como Padre y nosotros podemos volver a Él como hijos por medio de Jesucristo. Él es el camino al Padre. Nadie irá a Dios si no es por medio de Jesús. Él fue constituido Señor y toda rodilla se doblará un día para reconocerlo como el Señor. Esa es la llave. Ese es el mensaje que transforma vidas. No es una religión, es un mensaje. Es una verdad que aconteció. Es un sacrificio sustituto que Dios aceptó. No hay otra entrada a Dios sino por Jesucristo.
No hay otra puerta. No es verdad que todos los caminos nos llevan a Roma. No es verdad que todas las religiones nos llevan a Dios. No es verdad. Hay solo un camino. Ese camino lo caminó Jesús. Jesús se despojó. Jesús nació en un pesebre. Jesús, siendo Dios, vivió como hombre. Jesús, teniendo todas las debilidades que tú y yo tenemos, no pecó nunca. Jesús, en su santidad, derramó su vida por ti y por mí. Esa sangre preciosa, santa, es valiosa para Dios. No se compara a ningún sacrificio humano. Dios no acepta cosas humanas. Lo único que acepta Dios es el sacrificio santo de Jesús y perfecto. Quien ha creído esta verdad y quien confiesa con su boca lo que ha creído en su corazón, que Jesús vino a la tierra, murió por sus pecados, por los nuestros, fue resucitado y fue exaltado y hoy es Señor, a esos Dios les concede volver a ser sus hijos. Esa es la vida que tenemos hoy día. Eso es otra vida. Tener al Padre de los cielos, es tener otra vida. A nosotros no se nos mueve el piso más de lo necesario. Nuestro gozo y nuestra alegría no depende de la economía, de lo que tenemos o no lo que no tenemos. Nuestra alegría depende de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos de Él nuevamente. Volvimos a nuestro origen, Joaquín. Volvimos a abrazar a nuestro Padre. Volvimos a acercarnos a Él cuando estábamos lejos. Eso llena nuestra vida de gozo. Esta nueva vida la llena de gozo, mi querido Joaquín. Qué verdad más fuerte y transformadora que hemos vivido. Yo quiero decir algo muy brevemente. Hace unos años tuve la posibilidad de estar con jóvenes, de compartir, y llegué por esas casualidades a la Biblia negra, que ustedes saben que Dios tiene la Biblia, esta es la Biblia negra. Y estudiándola me pareció muy interesante que hay una frase que resume toda la enseñanza del diablo en el hombre, y es: haz lo que quieras. Mira qué sutil y qué frágil es. Todo el resumen de la enseñanza, toda la obra del diablo en el corazón del hombre es centrarlo en el hombre y prohibirle, como tú dices, esta relación, esta vida nueva que puede encontrar en Dios. Porque el diablo sabe que un hombre solo en su camino es un desastre, es un muerto en vida. Y es muy interesante que toda la enseñanza del diablo y toda la obra del diablo en el corazón de un hombre no es como uno puede pensar las maldiciones, idiomas extraños, idiomas de demonios, es simplemente haz lo que quieras, no necesitas a Dios. Yo confirmo lo de Javier, hoy día hay una posibilidad de que tengas una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Yo animo, confirmo lo de Javier, es una verdad que nos liberó, que nos sanó, que nos restauró. No importa la condición que tú tengas hoy para escuchar este mensaje, Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Y Él quiere que tú vivas y experimentes esta vida nueva, esta vida plena que está en Jesús. No luches más. Esta es la pelea que tienes que perder contigo mismo. ¿Qué más quieres ver en el hombre? ¿Qué más esperamos ver en el hombre? ¿Qué? ¿En quién podemos confiar? Hoy día es Dios en la crisis, en la angustia, en la tristeza, en la incertidumbre, que nos dice: vuelvan al principio. Cuando tú dices en una relación, quiero volver a pasear en el huerto contigo. Y ese huerto hoy en nuestro corazón, que Él vive, que Él habita. Yo confirmo, querido mío. ¿Sabes tú que el origen del miedo
es ese, haber perdido a Dios. La primera vez que la palabra origen, vez que la palabra miedo aparece, perdón, en la escritura, es cuando Adán peca. El hombre se separa de Dios y dice así, tuve miedo. Oh, tuve miedo. Espérate un poco. Si tú caminaste con Dios, le vamos a preguntar a Adán, caminaste con Dios, le pusiste nombre a los animales, fuiste el primero, la primera familia donde toda la familia toma un nombre, porque Dios quería una familia y hace y crea al hombre a su imagen y semejanza. Y empiezan a caminar juntos y de repente se quiebra la relación. Adán desconoce a Dios, lo desconoce desobedeciéndole. Dice, sí, Adán, no comas de este árbol. Y su esposa y él comen. Y en ese minuto, Dios había dictaminado que el pecado separaría al hombre de Dios. Y en ese minuto que Adán con Eva pecan, se separan. Y en ese minuto viene el miedo al hombre. ¿Qué? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás escondido? Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy escondido, tuve miedo. Miedo. Miedo, por eso tienes miedo. Porque estás lejos de Dios. Y estoy hablando no solo a los inconversos. Hay muchos cristianos que están lejos de Dios. También el engaño cae sobre los cristianos. Satanás también los engaña, porque no conforme con que los haya perdido y hayan nacido de nuevo para Dios, ahora su trabajo es alejarlos de Dios. Y otra vez, ¿cómo lo hace? También vuelve a poner al hombre en el centro. Basta, Satanás no viene con una metralleta ni con un frasco de cianuro para los cristianos. Y esto quiero decírselo a los hermanos que están escuchando y que están lejos de Dios. Ellos creen que están cerca, pero en el fondo de su corazón saben que están lejos. ¿Sabe lo que logró Satanás hacer? Es que en sus vidas, en la vida de estos hermanos, Dios haya pasado del primer lugar al segundo lugar. ¿Listo? Suficiente para apartarte de Dios. Listo. Ah, en un minuto me entregué a Dios, me comprometí con Él. Y la voz empezó a decir, pero ¿para qué tanto? Desarróllate. Como un ser humano, tú tienes que crecer, tú tienes que pensar en ti. Es la serpiente diciéndole al oído, apártate de ¿Verdad? Dios, no lo necesitas. Hay hermosas personas que nacieron de nuevo y que están lejos de Dios y que habían sido llamadas a servir y a entregar este mensaje y están lejos. ¿Por qué? Porque decidieron estudiar, porque decidieron trabajar. Y no estoy diciendo que no hay que estudiar ni trabajar, lo que estoy diciendo es que pusieron a Dios en segundo lugar. Yo cuando estudio, trabajo y ejerzo mis funciones con Dios en el primer lugar, como mi padre, como mi gobierno, entonces todo tiene sentido. Pero basta con que saque a Dios del centro, de la preeminencia que le corresponde, se ganó y se merece, para que vuelva a mi antiguo ser y empiece a expresar lo que lamentablemente expresa un cristiano lejos de Dios. Carne, gobierno humano, decisiones humanas, lejos del corazón de Dios. Así que no solamente los hombres naturales están engañados, también muchos cristianos perdieron su compromiso con Dios, su amor, y lo cambiaron por una religión. Dejaron su relación con Dios y la cambiaron por una religión. Ofrendan por religión, hacen por religión. Ya no es la vida en ellos expresándose. Ya no es el amor de Dios, no es la expresión del relacionamiento con su Padre porque lo perdieron. Ahora es una expresión de un recuerdo. Es la expresión de algún día escuché, algún día serví a Dios, pero Dios. Y en definitiva, son hombres y mujeres que están lejos de Dios.
para nosotros como cristianos tampoco es un tiempo de descanso. Lo que primero el diablo viene, como lo conversábamos, es con esta mentira y este afán de creer que estamos y no estamos. Lo que Dios quiere y lo principalmente que quiere es una relación, y la relación es diaria. Y como tú decías, Dios no tiene un conflicto con la prosperidad, que con el trabajo, con lo que no puede alcanzar. Dios tiene un conflicto cuando en nuestro corazón no sabe y no cree que Él es la fuente de todas estas cosas, que todo lo bueno que nos venga, que podamos hacer, viene de Él. Y como tú dices, pues nosotros como cristianos de repente entramos en esta marcha también de hacer, de afanarnos, y Jesús nos dice, si hemos cavado, dice, cisternas y nos afanamos en cavernas, y Dios está ahí diciendo, ya, y me han dejado, me han dejado. Sí, aquí, bueno, ya estamos terminando. Vamos a saludar un ratito ahí a las personas que permanecen. Pues estamos cerrando la idea, después podemos profundizar y seguir conversando un poco, pero es un tiempo de reflexionar. Hay algunos sueños, yo sé que muchos hermanos han tenido sueños de que la cosa no se viene bien, Dios nos advirtió por sueños y siguen llegando sueños. Eh, yo me pregunto si, y tú sabes que lo hemos hablado muchas veces públicamente también, que este es un tiempo donde los cristianos tienen que estar bien fundamentados, porque la crisis no se pasa con recuerdos con Dios. La crisis no se pasa, eh, alguna vez tuvo una relación con Dios. Dios quiere una relación diaria. Cuando Dios le dio maná al pueblo de Israel, tenían que ir a buscarlo todos los días. Dios alimentó al pueblo de Israel con maná que caía del cielo todos los días. Y todos los días tenían que ir, o si no, se podría. Si tú tomabas para 2 días, se podría. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Estaba jugando con el alimento? ¿O le estaba enseñando a su pueblo que debía depender diariamente de él? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque una cosa es que uno sea un inconverso, que haya estado engañado y que no conocía esta verdad que le acabamos de decir. Ahora depende de cada uno si toma la decisión de entregarse a Jesús y experimentar esta nueva vida, porque esta nueva vida es vida, no es una religión. Vida, vida verdadera de gozo, vida de restauración, vida de sanidad, vida de poder, vida de transformación. Este evangelio transforma la vida de la gente. Pero también es un tiempo para que los cristianos podamos observar dónde estamos parados, dónde está nuestro fundamento, cuánta relación tenemos con Dios diaria, cómo está mi relacionamiento con Dios, cómo está mi relacionamiento con los hermanos que son la iglesia. Muchos creen que pueden relacionarse con Dios y dejar de lado a los hermanos. No es así. Jesús y la iglesia, que somos nosotros, somos uno. Yo no puedo abandonar a un hermano, menospreciarlo, desecharlo y decirle a Jesús, sí, a ti te quiero. A tu hijo, a esta otra parte de ti, no. A ti sí. Eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo hace un cristiano para volver a su Señor? Tiene que arrepentirse. Tiene que acercarse a otros cristianos, tiene que vincularse, tiene que vivir iglesia, tiene que tener un relacionamiento diario con Dios. Joaquín, es tiempo de reflexionar y es tiempo de volverse a Dios, porque las crisis no se pasan con recuerdos de mi vida cristiana, ni siquiera con la vivencia de ayer. La crisis se pasa día a día, día a día. Así que bueno, mi querido, yo creo que no podemos, estás con algunos problemas, parece, de internet también. No sé si te podemos escuchar bien. A ver. Yo hoy, al parecer, está bien. No sé si se escucha. Le escuché bien todo, el mensaje, esta carga con claridad, muy bien. Nos recuerdan que invitemos a que nos escriban por WhatsApp o por YouTube
Y nos llegó un mensaje interno de Curanilahue. ¿De dónde, perdón? Curanilahue. Ah, de Dice: Dios Curanilahue. les bendiga por la palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Un abrazo a la distancia de acá de Curanilahue, Aurora. Así que les Un abrazo. invitamos a que nos escriban ahí en WhatsApp. Un abrazo para todos ellos, para las personas del sur de Curanilahue. Y como bien dice nuestro hermano, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias, porque Él nos permite volver al Padre. Y que las personas tengan libertad en escribirnos. Nosotros nos lo estamos invitando a una religión. Si quieren escuchar más, escríbanos, manden sus teléfonos, manden su WhatsApp. Nosotros, ahí está apareciendo el WhatsApp en pantalla. Nosotros con libertad, nosotros no tenemos ninguna intención de traer personas a los grupos que nosotros vivimos, iglesia en las casas, estamos juntos cuando podemos. Ahora estamos por estos medios, pero no tenemos ninguna otra pretensión que entregar el mensaje y que tú puedas buscar otros cristianos, otros discípulos de Jesucristo donde estás, si podemos ayudar en lo que podamos. Pero aquí, con mi amigo Joaquín, no podemos dejar de decir lo que pasó con nosotros. Nosotros fuimos transformados y muchos otros han sido transformados y muchos otros han experimentado la verdadera vida, y Dios está queriendo volver a tener una relación contigo como la de un padre a un hijo. Les animamos, como tú dices, así hay un deseo de poder hablar y decir tantas cosas, tantos milagros, tantas transformaciones que hemos tenido en hermanos, en conocidos, en cercanos. Pero hay harto tiempo. Al parecer Sí. vamos a tener harto tiempo, hartos días para conversar, para hacer otro lives, y fue bueno escucharte, siempre bueno escucharte. Esta carga fue muy clara, esta invitación para los que no conocen y para nosotros los cristianos, que no nos relajemos. Es un tiempo para volver a arrodillarnos, a volver a nuestra intimidad, a volver a cultivar esta relación con Dios, que es lo que nos va a sustentar en este tiempo de crisis, de locura, de temor. Lo único que nos sustenta es la roca, y esa roca es Jesús. Así es. Así es, yo me despido. Un beso grande. Ahí tú puedes despedirte de los hermanos, mandarles saludos. Yo les mando un beso en el corazón. Si alguien quiere más detalle, sea libre. Yo no tengo ningún problema en contar, porque mi vida está abierta a todos, porque lo único que muestra es un milagro tremendo de Dios. Y así como tú decías, hay hermanos que tienen unos testimonios tremendos, que Dios los rescató de la muerte. Qué sé yo, hijos que no podíamos tener, un montón de cosas. Así que animamos a los oyentes y también los animamos para que sigan juntos en el próximo live. Quien hable va a contar cosas que son realmente hermosas, que son verdaderas, que son de la verdadera vida, no de lo que nos dicen que es vivir. Así que hay esperanza, porque la verdadera vida está ahí a la puerta. Un abrazo grande, un beso en el corazón para todos. Esperamos verles pronto. Sean bendecidos y ánimo. Es tiempo de buscar a Jesús y volvernos a Él. Él nos espera, Él quiere una relación con nosotros. Un beso en el corazón. Esperamos vernos pronto. Adiós.